Y vamos a hacer esto grande. Recapitulando, como lo habíamos visto, como hacemos todas las clases, de tratar de recapitular un poco lo que habíamos visto. En realidad, el enlace químico es solo uno. No es que haya muchos enlaces químicos diferentes, es uno el enlace químico y que dependiendo de sus características puede tener unas propiedades u otras. Y lo que hemos hecho, los humanos, es modelos para tratar de entender el enlace químico. Y estos modelos, los más sencillos, son los que se presentan ahí, el iónico, el covalente y el metálico. Ya vimos el metálico, ya vimos el covalente. Y hay muchos modelos de cada uno. Ya vimos que el covalente está el octeto de Lewis, está la teoría de enlace de valencia, están los orbitales moleculares. En el metálico, pues una cosa muy sencilla que es la teoría del mar de electrones o la teoría de bandas. Y en el iónico también hay modelos. ¿Cuál es el mejor modelo? Pues el que puede explicar más cosas con el costo más sencillo. Por ejemplo, la teoría del octeto de Lewis se sigue viendo porque es un modelo increíblemente simple y que nos puede predecir algunas cosas, aunque está muy limitado. Ya vimos que con la teoría de orbitales moleculares podemos predecir mucho más cosas de los compuestos covalentes, mucho más. Pero se vuelve complicado. Si ya se complicaba para 2 átomos, para más átomos, se complica más porque ya no tengo que sumar o restar 2 funciones de onda, sino tengo que hacer las combinaciones lineales de las funciones de onda, de todas las funciones de onda involucradas de cada uno de los átomos. Entonces, resolver los orbitales moleculares de una molécula se convierte en que tengo que hacer si lo quiero hacer de forma cuantitativa, tengo que resolverlo numéricamente resolviendo la ecuación de Schrödinger, y es igual a 2 a la n integrales, donde n es el número de orbitales involucrados. Entonces, cuando quiero resolver desde primeros principios orbitales moleculares, así con todo lo que pueda, así lo más fuerte posible, lo más completo posible, resulta que pues, si quiero poner 20 orbitales, tengo que resolver 2 a la 20 integrales, más o menos. Entonces se vuelve un problema muy complejo y que si no sabemos lo que hacemos, pues nunca vamos a poder obtener resultados. Y hay muchas aproximaciones y modelos para ese tipo de orbitales, de orbitales moleculares. Sin embargo, en el modelo iónico es uno de los más sencillos y presupone de una cosa, presupone la existencia de iones, que son especies cargadas eléctricamente. Y si las especies están cargadas eléctricamente, lo que podemos seguir la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb nos dice que la fuerza de interacción entre dos partículas cargadas es igual es proporcional a la carga positiva, a la carga negativa e inversamente proporcional al radio. Con esta simple ley, que es una ley de la teoría electrostática clásica, muy sencilla, no nos estamos metiendo ni en ecuaciones de Maxwell ni nada, pues podemos hacer un modelo muy simplista que nos puede predecir cosas relativamente fácil. Y el modelo presupone presupone cosas muy, muy lógicas que nosotros conocemos. Que los metales muy activos del grupo 1 y el grupo 2 y algunos no metales del grupo 7 y 6 y el nitrógeno van a formar típicamente enlaces iónicos. Entonces el cloruro de sodio, el yoduro de cesio, el fluoruro de potasio, todos esos van a ser compuestos iónicos tradicionales. No quiere decir que sean los únicos. De la misma manera, la energía de ionización y la afinidad electrónica deben ser convenientes, es decir, para que sea algo positivo un catión, pues tiene que tener una energía de ionización muy baja para que se pueda ionizar fácilmente y una afinidad electrónica muy conveniente para que pueda aceptar al electrón fácilmente sin que tengamos que involucrar mucha energía. De esta manera pues, podemos formar cationes y aniones. No cualquier especie va a aceptar fácilmente, va a perder fácilmente electrones ni va a aceptar fácilmente electrones. Entonces las especies no van a formar enlaces iónicos. Los que sí van a formar son los que pierden electrones para formar cationes y los que aceptan electrones para formar aniones. ¿Por qué no Bien, la sí, negatividad entra también ahí? no escuché, ¿alguien dijo algo? Sí, 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 yo. Que por Sí. qué en el tercer punto no, en lugar de afinidad o
por esa electronegatividad. Ionización y afinidad. ¿Por qué no más bien sería Porque, de la electronegatividad? déjame explicártelo. Permítame un momento, déjeme subir mi volumen porque si no, no te oigo. Ya subí mi volumen. Por una sencilla razón. Si nosotros vemos las afinidades electrónicas, son valores cuantitativos, donde yo simplemente defino, déjenme definirlo de esta manera. ¿Se acuerdan el potencial de ionización? Yo tengo un elemento, le doy energía, y yo lo voy a transformar en un elemento positivo. Y perdí un electrón. Y de la misma manera, tenemos la afinidad electrónica, nada más que ahí le metemos energía y le metemos un electrón, no le quitamos un electrón. Entonces, de esta forma, tengo una forma cuantitativa. La electronegatividad también lo podemos ver, nada más que la electronegatividad es menos cuantitativa en este aspecto. La electronegatividad nos dice la capacidad de un átomo para atraer electrones. Todos aquellos átomos que atraigan mucho los electrones van a ser los que atrapen fácilmente. Los electrones se van a convertir en aniones y los que tengan muy baja electronegatividad van a perder fácilmente los iones. Por esa razón, decimos que los cationes van a ser los elementos los que van a formar cationes muy poco electronegativos, y los que muy electronegativos los van a formar aniones. No es cuantitativa esa relación, por eso no es tan claramente cuantitativa. Lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de Born a ver la razón de esto, ¿sí? Y va a ser muy claro. Entonces, ténganme paciencia y unas cuantas diapositivas para cuantificar este modelo. Entonces, estas son algunas presuposiciones, ¿no? La principal presuposición para este modelo es el primer punto, que es que forman iones, que hay existencia de iones. ¿Realmente tenemos evidencia de la existencia de iones para poder decir sí? Y es una evidencia indirecta. La única evidencia es la conductividad eléctrica en disolución o fundidos. Es de que esos compuestos están formados por iones, porque los iones son los únicos capaces de aceptar electrones y poderlos transportar, que es la conductividad eléctrica a final de cuentas. Las especies neutras no aceptan electrones fácilmente como para que tengan una conductividad apreciable. Los iones sí. Entonces, esto es. Entonces, vamos a presuponer una cosa, que se van a formar una pareja de iones, se va a unir con una cierta distancia, un anión y un catión, y estos van a formar una red cristalina, que van a ser anión, catión, anión, catión, anión, catión, anión, catión, y esto va a estar en una red tridimensional, formando una serie de aniones y cationes. Y con esta presuposición de tener redes cristalinas, vemos que podemos empezar a trabajar un modelo. Y el modelo más común y corriente es un modelo que desarrollaron Max Born y su cuate Landé, y por eso le llaman el modelo de Born-Landé. Y parten de esto. Tenemos un par de iones, y este par de iones van a formar una red cristalina de anión, catión, anión, catión, anión, catión, como el cloruro de sodio. Un segundo. Entonces, la energía de red cristalina es un parámetro bastante interesante, que es un parámetro teórico. No es que haya una energía, obviamente para que se mantenga una red cristalina, y si partimos del hecho de que los compuestos iónicos van a formar redes cristalinas, anión, catión, anión, catión, anión, catión, anión, catión, etcétera, en 3 dimensiones, si se fijan aquí, un catión, el naranjita está rodeado de 6 aniones o viceversa. De que vamos a tener una red cristalina, los compuestos iónicos, al ser interacciones fuertes, las de la red iónica, van a formar sólidos, y sólidos que tengan una red cristalina muy clara, muy determinada. Entonces, si yo veo la interacción de este par de iones en la red cristalina, puedo cuantificar esa energía, y esa energía se le va a ver en la red cristalina.
Y para eso Born y Lande proponen una ecuación química. Y esta ecuación química es una ecuación un poco irreal, porque no es que la hagamos así, pero nos deduce el valor de la energía recristalina. Y nos dice, si yo tengo un catión en fase gas y un anión en fase gas, es importante lo de la fase gas, vamos a formar una red cristalina de un sólido iónico. ¿Por qué en fase gas los iones? Pues por lo que ya habíamos comentado en otras ocasiones. ¿Cuál es el chiste de lo de fase gas? Porque los vecinos no me interfieren, ya se los he dicho, si ustedes están con sus cuates, tomando una chela y viendo el fútbol, y llega otra persona, y le dice, oye, vamos a ver una película romántica, ¿se irían? ¿Dejarían a sus cuates? Pues depende, ¿no? Cada uno, pero les apuesto que sus cuates y el ambiente les influye. Ahora, si están solos y no hay nadie, están en una habitación vacía, que no hay nada, no están interaccionando con nadie, no tienen una chela, no están viendo el fútbol, ni están haciendo nada que les guste, de pronto llega alguien y les dice, vamos a ver la película romántica, pues a lo mejor es el trabajo que les cueste, la energía que les cueste ir a ver la película romántica, es diferente. Entonces, los vecinos siempre influyen, ¿sí? Siempre, siempre influyen. Entonces, por eso los ponemos en fase gas, porque yo sé que el catión si está en fase gas, no va a tener vecinos que le interfieran, y el anión en fase gas tampoco. Cuando yo los junto en fase gas, voy a formar un sólido iónico y eso va a ser la energía involucrada solamente en esa red cristalina y no por la interacción de otros vecinos. De esta manera, Born y Lande proponen que va a ser una energía de atracción culómbica, porque son iones y las reglas de la electrostática clásica nos dicen que deben seguir la ley de Coulomb, la interacción. Y nos dice la carga del catión y la carga del anión son directamente proporcionales. Entonces multiplicamos la carga del catión y la carga del anión. Si nosotros ahora tenemos un catión, déjenme escribir el catión, catión, Na más y el anión cloruro menos, ¿cuáles van a ser estos valores? Pues va a ser 1 y menos 1. Así de fácil. Son cargas positivas. Se refiere al número de tantos electrones haya perdido el elemento en su estado basal para formar el catión o tantos electrones haya ganado. En el caso del sodio más, perdió un electrón, va a ser sodio 1, la carga va a ser 1. Y en el cloruro va a ser una carga negativa porque ganó un electrón y tenemos solamente el Z menos va a ser igual a menos 1. Y luego dice, va a ser inversamente proporcional al radio. Aquí está el radio, inversamente proporcional. Y luego tenemos que poner unos factores de interacción geométrica y un factor que es epsilon cero. El epsilon cero no es más que un parámetro que me dice que este ion positivo, cómo interacciona con el ion negativo. Entonces, la permitividad eléctrica en el vacío, lo que me está diciendo es esta carga positiva, qué tan fácil siente a esta carga negativa, qué tan fácil interacciona en el vacío. Cuando nosotros tenemos un medio diferente al vacío y ponemos dos cargas eléctricas, a eso se le llama la constante dieléctrica. Cuando la constante eléctrica al vacío se le llama permitividad eléctrica en el vacío y es este valor. Entonces ya con esto podemos calcular la energía coulombica, simplemente considerando que tenemos dos iones cargados. Pero la carga esta es una carga que son números enteros positivos o negativos, pero no tienen unidades. Y ustedes saben que la carga eléctrica sí tiene unidades. ¿Qué unidades le ponemos a la carga eléctrica? Coulombs. Coulombs. Entonces tenemos que poner un parámetro que es la E que está aquí, que es la carga del electrón. La carga del electrón que perdió este Z y la carga del electrón que ganó esta Z negativa. Entonces tenemos que poner dos electrones y por eso dos cargas del electrón en coulombs y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, si se fijan, ir haciendo la deducción de la ecuación de Born-Lande es muy sencillo y ilustra qué onda con esta ecuación, cómo se comporta y cuáles son los parámetros importantes. Si nosotros graficamos la energía del sistema en función de la distancia, es decir, tengo dos iones y los voy acercando, ¿qué le va pasando a la energía? La energía, si se fijan, es todos estos valores son constantes. Ahorita platicamos qué es que es el otro parámetro que estoy metiendo aquí, pero vamos, denme un poco de paciencia y vemos qué es este parámetro A.
Z, para un par de iones determinados, para una sustancia determinada, Z más y Z menos son constantes, la carga de electrones es una constante, 4pi y epsilon son constantes, y la única variable es R. Entonces, esta ecuación, esta energía es proporcional a 1 en R. Y se fijan, 1 en R, que es la gráfica de una hipérbola. Entonces, tenemos que la energía de interacción, conforme vamos acercando los iones, se va haciendo más negativa, más negativa, más negativa, y contra más negativa, más favorable es en el sistema. Esto ya nos empieza a chocar un poco por una sencilla razón, porque la distancia yo la defino como la distancia que hay entre el catión y el anión, la distancia de equilibrio, pero ¿dónde está la carga del catión? En el núcleo, ¿verdad? Entonces querría decir que la distancia 0 tendría que superponerse toda la nube electrónica a la nube electrónica del catión para que pueda ser 0, y eso no es correcto. No se pueden superponer así, tiene que haber repulsión de los cores o las capas cerradas que están adentro del átomo. Por ejemplo, en el sodio más, tengo una configuración de neón, ¿sí? De configuración de gas noble neón. Entonces, ese core de neón, pues va a sufrir repulsiones con los electrones de valencia de cloruro. Entonces, eso no está considerado en esta ecuación, entonces no se está fallando. Y otra cosa que no está fallando y por lo cual tenemos que meter este parámetro A, es que estos iones no están aislados en la red cristalina. No están aislados en la red cristalina. Tienen vecinos, ¿sí? Vecinos, 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 vecinos. Y los vecinos a veces molestan. De tal manera que esa A la empezó a estudiar Madelung. Y Madelung, este es un tipo de apellido curiosito, Madelung, dijo, pues si yo tengo una pareja de catión y anión, se van a atraer a una distancia D. Pero este catión va a tener una repulsión con este otro catión que tiene una distancia 2D y va a tener una atracción con este otro anión a una distancia 3D. De esta manera, yo en una red tridimensional, yo voy a tener una serie de atracciones y repulsiones de cada uno de los iones. Con uno se va a atraer y con otro se va a repeler. Y esto pues va a ser algo, déjenme ver si te lo tengo aquí. Esto lo podemos ver como si fuera pues un poco de trigonometría. Y podemos calcular la contribución relativa de cada uno con una serie, una serie. La serie la tenemos que cortar en algún lado porque no podemos hacerla muy larga, porque pues, si no es imposible calcularla. Entonces, cortamos la serie y Madelung lo que hizo fue que para cada geometría tiene que haber una constante que me diga cuáles son las atracciones y las repulsiones. Para que el sólido cristalino sea estable, pues tiene que haber más atracciones que repulsiones, si no se rompería. Obviamente, ¿no? Cuando ustedes salen con una persona que quieren que sea su pareja, pues tiene que haber más factores de atracción que de repulsión, si no, pues truenan con la pareja, así de fácil. Piénsenlo, les habrá pasado alguna vez. Es triste, pero así es. Entonces, si yo me fijo ahora, por ejemplo, en el cloruro de sodio, yo veo uno de los iones aquí, que es el naranja, va a tener 6 iones al lado. Esto normalmente le decimos número de coordinación en un cristal iónico. El número de coordinación en un cristal iónico lo que me está diciendo es el número de vecinos inmediatos que tengo del signo opuesto. Por ejemplo, si el naranja es un sodio, cada cloruro que está directamente enlazado a él va a tener atracciones, pero va a tener repulsiones de los otros sodios que están cercanos a él, que son los que están aquí en la de junto. Entonces, vean, tiene un montón de repulsiones y tiene atracciones de los cloruros vecinos. Entonces, lo que ve la constante de Madelung es la suma de todas esas atracciones y repulsiones. Y evidentemente, eso va a depender fundamentalmente de la geometría de la red cristalina. Entonces, para cada pareja de iones, vamos a tener una suma de atracciones y repulsiones, y eso lo va a sumarizar en la constante de Madelung. Entonces, esta cosa que metimos aquí, esta A, se llama constante de Madelung,
Y lo que me dice es, va a ser un factor geométrico de atracciones y repulsiones. Y la idea general es que se maximicen las atracciones para que la energía red cristalina sea estable. ¿Cómo se calcula? Se calcula con una serie geométrica y trigonometría. Y esa serie geométrica y trigonometría hay que calcularla a mano. Entonces eso es labor de chinos o de gente que le apasiona ese tipo de cálculos. A mí no. A Madelung sí. Entonces Madelung ya nos hizo un montón de cálculos para una serie de redes cristalinas comunes y corrientes. De esa manera ya vamos a poder tener, por ejemplo, la red cristalina de cloruro de sodio es menos estable que la del fluoruro de calcio. Entonces, el factor de Madelung hace que la energía de red cristalina del fluoruro de calcio sea mayor, simplemente porque la geometría del fluoruro de calcio es más, se maximizan más las atracciones que las repulsiones. Ahora vamos a ver los números. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa la constante de Madelung. Entonces, tenemos que irnos fijando en esto. Repasando nuevamente el modelo, la Z, perdón, la Z es la carga del catión, la Z menos la carga del anión, la A es la carga del electrón al cuadrado, 4pi es su número, epsilon 0 es la permitida electrón en el vacío, R es la distancia que lo separa y A es la constante de Madelung. Bueno, teniendo eso, pues hay algo que aquí están algunos valores de constante de Madelung. Si se fijan, el cloruro de sodio tiene una constante de 1.74756. La de cloruro de cesio, que simplemente la diferencia es que el sodio es un poco más chiquito que el cesio, tiene una constante muy parecida, pero cuando ya salta al fluoruro de calcio, tiene 2.51, entonces tengo aproximadamente un 30% más estabilidad por la geometría del fluoruro de calcio que por la geometría del cloruro de sodio. Es un factor geométrico de atracciones y repulsiones simplemente. Vamos a seguir poniendo la ecuación. Entonces, lo que habíamos comentado hace un momento es que si los dos iones se están atrayendo, que es la línea verde en una gráfica donde estoy graficando en el eje de las Y, la energía, y en el eje de las X la distancia, si yo voy acercando los iones, va a ser menos infinita la energía cuando la distancia sea cero. Este es el cero, aquí. Cuando llegue a cero, esto va a ser menos infinito, y eso no es posible. Entonces, Max Born, lo que nos dijo fue, pues tenemos que meter una factor de repulsión. Y empezó a ver algunas ecuaciones y algunos modelos empíricos más que nada, para ver cómo era el factor de repulsión. Y él lo que hizo fue algunos experimentos muy curiosos, que era, agarraba un sólido cristalino y lo empezaba a tratar de comprimir, y trataba de medir esa compresión. ¿Qué tanto lo puedo comprimir antes de romperlo? Y empezó a sacar algunos valores de compresión y los pudo ajustar esos valores de compresibilidad de iones para, si los comprimo mucho, voy a romper la red cristalina. ¿Qué tanto lo tengo que comprimir antes de romper la red cristalina? Y lo ajustó a esta ecuación que se llama ER de energía de repulsión y tiene dos parámetros, el parámetro B y el parámetro N. ¿Y cómo creen que se llaman esos parámetros? La B de Born y el exponente de Born. Bien humilde el señor, ¿verdad? Entonces, esa ecuación de repulsión, ese término de repulsión se lo tenemos que meter a la ecuación de red cristalina. Entonces, vamos a definir la energía de red cristalina como un valor que se va a llamar U, ya no es una simple energía. Para distinguirlo de la atracción coulombica y de la energía de repulsión, le vamos a poner U, y eso así va a ser internacional este término U, que es la coulombica, que es la verde, la de repulsión, que es la roja. La repulsión, si se fijan, estos son parámetros positivos y también es una exponencial que crece muy rápidamente conforme se acercan los iones, crece muy rápidamente. Entonces, si yo grafico la roja y yo grafico la verde, lo que voy a tener es la azul, es la suma de las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo los iones muy lejos, la energía de interacción es asintótica a cero. Es decir, cuando están muy lejos, no va a haber interacción. Es obvio, si están muy lejos los iones, no va a haber una interacción positivo o negativo. En pocas palabras, amor de lejos es de pacientes. No funciona igual que cuando está cerca, ¿no? Entonces, vamos acercando los iones, se empiezan a traer los iones,
y va a llegar un momento que tienen una atracción máxima. Entonces vamos a tener un mínimo de energía en esta gráfica. Y cuando tratamos de acercarlos más, empiezan a haber una repulsión entre las nubes electrónicas de los iones. A pesar de que sea catión, tiene unos electrones de Corr y esos electrones de Corr van a sufrir una repulsión con los electrones del anión. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una cierta distancia en que la energía va a ser mínima y esa distancia la vamos a llamar R0 y va a ser la distancia de enlace típica entre dos iones. Y el modelo de Born-Landé nos predice una curva de energía contra distancia donde hay un mínimo. Se parece un poco a las curvas de energía potencial de Morse-Kondo. Si las vimos en estructura de la materia, pues por el estilo. Cuando Profe, dijo sacamos que era la distancia típica entre los enlaces de la iones. distancia, cuando uno está, este es un experimento, si se fijan, estoy acercando un anión y un catión, desde lejos hasta muy cerca. ¿Cuál va a ser la distancia mínima de energía? La distancia natural de enlace. Cuando yo mido la distancia de enlace, por ejemplo, entre un cloruro y un sodio más en el cloruro de sodio, me sale una distancia de enlace. Y esa distancia va a ser la R0, que corresponde al mínimo de esta curva de energía. Y está expresado por esta ecuación. Y en esta ecuación es lo mismo. Lo único que metimos aquí es A, un par de iones con su carga, un parámetro geométrico, la carga del electrón al cuadrado, la distancia y los parámetros de repulsión de Born. Pero esa ecuación no nos sirve así como está. Entonces tenemos que modificarla un poquito. ¿Cómo la modificamos? Pues aquí les puse de colorcito la S y la R para que vean cuál es la esta. Pues esto es para un par de iones. Si se fijan, tengo aquí la carga del electrón y esta carga de electrones por cada electrón, no por un mol de electrones. Y estos son un ion y otro ion, no son un mol de iones. Pero eso yo nunca lo hago en la vida real. Hablo de un electrón y de un ion. Hablo de un mol de iones y de un mol de electrones. Entonces, lo único que me falta para tenerlo por mol es multiplicarlo por el número de Avogadro, que es la letra N mayúscula azul que tengo puesta aquí. Y esto es el número de Avogadro. Entonces, esta ecuación ya me representa la energía recristalina para un mol de iones que interaccionan con una geometría dada, con una cierta carga y que van a interaccionar a una cierta distancia. Pero la energía en el estado de equilibrio es la energía de mínima energía, que es la R0. No es, esta ecuación me representa la energía en cualquier punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es, pues, ver el mínimo de energía. Y como usted ya sabe mucho cálculo integral y diferencial, ¿cuál es el valor de cómo encuentro el mínimo en una curva? Pues es muy sencillo, ¿no? Cuando la derivada con respecto a x, o en este caso con respecto a r, es igual a 0, la derivada de la energía con respecto a r es igual a 0, voy a tener un mínimo porque la pendiente en este punto es 0. La derivada lo que me va dando es la pendiente de la recta y la pendiente va a ser 0, y si la pendiente es 0, voy a tener el mínimo. Entonces tengo que sacar la derivada de la energía de la red cristalina con respecto a la distancia, igualarla a 0 y sacar la derivada de la ecuación que tengo aquí con respecto a R. Y si saco eso, pues tengo esta ecuacióncita. Y eso me va a representar la energía cristalina en el mínimo. De aquí me doy cuenta que el parámetro B lo puedo poner en función de los demás parámetros, entonces lo reorganizo, hago un poco de álgebra y saco que el parámetro B de Born lo puedo poner en función de los demás parámetros y eso me ayuda bastante. Y rehaciendo un poco el álgebra, me dice que la energía recristalina va a ser esto. Todavía aquí puedo agrupar términos, etcétera, y si yo reagrupo términos, lo que me va a dar es que la ecuación de Born-Landé en el mínimo de energía la voy a llamar U0 porque es en el mínimo de energía y la voy a llamar R0 porque es en la distancia de equilibrio. A esta distancia es la que se encuentran naturalmente todos los electrones, los enlaces en un compuesto iónico. Y esto va a depender de qué? Del número de Avogadro, de una geometría determinada para ese compuesto en particular, de la carga del catión, de la carga del anión, de la carga del electrón al cuadrado, 4pi, permitividad eléctrica del vacío, R0, y el exponente de Born. Entonces, si se fijan, pues en unos minutitos muy breves, hemos deducido una ecuación completa cuantitativa para un modelo iónico, que nos dice cómo es la energía recristalina. Entonces, esta energía me permite ver
¿cuál va a ser más estable y cuál va a ser menos estable? ¿O cuánta energía hay involucrada en formar esa energía recristalina? Si yo quiero disolver un compuesto iónico, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues romper la energía recristalina para que se puedan separar los iones. Entonces, un compuesto que tenga una energía recristalina muy grande y muy baja, muy negativa, pues va a ser muy difícil de disolver. Uno que la tenga poco baja y poco negativa, pues va a ser mucho más fácil de disolver. Entonces, con esta ecuación ya podemos empezar a analizar un montón de cosas bien triviales, pero que tienen un montón de significado físico. Por ejemplo, para que un compuesto tenga una energía recristalina baja, las cargas deben de ser pequeñas, ¿sí? Ya habíamos dicho que el cloruro de sodio era muy soluble en agua, ¿no? Eso ya lo saben. O sea, todos los días cocinan o todos los días comen comida esa con sal y saben que es muy soluble el cloruro de sodio en agua. Pero ¿cómo es el fluoruro de calcio? No es soluble en No es agua, ¿no? soluble. No es para nada, no es soluble. Nosotros, México, somos uno de los primeros productores mundiales de fluorita, que es la fluoruro de calcio, la forma natural del fluoruro de calcio, el mineral, fluorita. Y, y la fluorita, pues está ahí y si nosotros vemos, no tenemos ni ríos, ni lagos, ni el mar tiene muchos fluoruros, ni mucho calcio, porque son formas insolubles. Entonces, el fluoruro de calcio es poco soluble. ¿Cómo lo podemos explicar fácilmente? Pues la carga del catión es 2 más, la carga del anión es 1 menos. Comparado con el cloruro de sodio, pues tengo ya al menos el doble de la energía recristalina. La distancia calcio-flúor es más pequeña, ¿por qué? Porque este es más pequeño, el calcio es más pequeño y el flúor es más pequeño. Entonces esta distancia es más pequeña. Contra más pequeña sea la distancia de enlace, vamos a tener que la energía recristalina es más grande. Y si yo me voy atrás un poquito, me regreso aquí y vamos a ver la constante Madelung, que es esta, el cloruro de sodio y el fluoruro de calcio, que son los que estoy marcando aquí. El cloruro de sodio tiene 1.74 y el fluoruro de calcio tiene 2.51. ¿Qué quiere decir? Que tengo por lo menos un 30% más factor contribuyente a la estabilización de la energía recristalina proveniente por el empaquetamiento cristalino, es decir, el orden cristalino de atracciones y repulsiones, comparado con el cloruro de sodio. Eso quiere decir que la red cristalina del fluoruro de calcio es mucho más del doble. Si hago números va a ser 3.45 veces. Y eso quiere decir que va a ser más difícil disolverlo, porque hay que romper una red cristalina más estable. Para que sea estable tiene que ser negativo. Pero esto siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque todos los parámetros son positivos de esta ecuación, menos 1, que es Z menos, que es la carga del anión. Si es anión, tiene que ser negativa la carga. Y esto me dice también que si yo quiero formar una red cristalina con 2 cationes, ¿qué va a pasar la energía de la red? Positiva. ¿Y eso quiere decir que se va a formar? No, porque va a haber repulsión. Si yo pongo 2 aniones, negativo por negativo me da positivo. ¿Y eso qué me va a decir? Que voy a tener una red cristalina, una energía cristalina positiva, y eso quiere decir que hay repulsión. Entonces, solamente cuando tengo anión y catión se van a formar energía cristalina. Algo que la simple lógica me había dicho que pues sí, estaba bien fácil, ¿no? Que era algo bien lógico, la energía cristalina que se formara con aniones y cationes para que hubiera polos opuestos se atraen en teoría de electrostática clásica. Y entonces la atracción tiene que ser con aniones y con cationes. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí dudas? Profe, Para para el exponente de Bohr, ¿cuál es el valor o cómo? Es la siguiente diapositiva. Aquí Ok. está. Ahora te lo respondo con esta. Lo único que me faltaba explicar era el exponente Born, por eso está aquí en rojito. Te adelantaste a unas diapositivas. Aquí está. Entonces, Born lo que vio es que si la repulsión depende fundamentalmente del core o del el core es la capa llena inmediatamente, todos los electrones de capa llena hasta antes de los electrones de valencia, pues va a depender de su configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, para litio, el litio más va a tener una configuración electrónica de helio. El sodio y el fluoruro van a tener una configuración electrónica de neón. El potasio y el cloruro van a tener una configuración electrónica del argón. El rubidio y el bromuro van a tener una configuración electrónica del criptón. Y el cesio y el yoduro menos van a tener una de xenón. Y entonces se le asignó a un valor de
a cada una de esas configuraciones electrónicas de gas noble que representan el core. Y les asigno estos valores, ¿no? Por ejemplo, al helio 5, neón 7, argón 9, criptón 10 y xenón 12. Y recuerden que estos valores son unos resultados experimentales. Ahora, tengo aquí cobre más, plata más y oro más. ¿Eso qué quiere decir? Cobre más, plata más y oro más son capas semillenas. Es cuando tienen una configuración electrónica de capa llena, pero a la mitad. ¿Qué quiere decir? Los electrones de valencia de esos metales de transición están llenas la capa D. El cobre 1 es un D10. ¿Sí? Entonces, esas configuraciones de capa semillena también se comportan como de capa llena y les corresponde un exponente de Born similar. Entonces, si nosotros tenemos metales de transición, vamos a poner el que más se parezca a el cobre más, a la plata más o el oro más. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio, NaCl, que es el típico ejemplo de compuesto iónico, yo lo que voy a tener es que le voy a tener que asignar un exponente de Born a cada uno. Para el sodio va a ser el 7, ¿sí? Para el cloruro va a ser el 9, pero en esta ecuación nada más tengo una N. ¿Qué es lo que hago? Pues lo sumo y los divido entre 2. Es decir, lo que nos dice este Born es que la compresibilidad va a ser el promedio de los iones que involucren. Entonces, si tengo un 7 y un 9, lo sumo, el promedio va a ser 8. Entonces, aquí tendré que poner un 8 para el cloruro de sodio. ¿Sí? Porque 7 más 9 entre 2 me da 8. Entonces, siempre tengo que hacer el promedio de los dos iones, su exponente de Born. El exponente de Born, pues depende de la configuración electrónica. Si yo recheco qué es cada cosa, esto que está aquí, que es la carga eléctrica del electrón, es un número que no cambia. El valor del número de Avogadro tampoco cambia, 6.022 por 10 a la 23 no cambia. 4pi no cambia, 4 es el número 4, pi 3.141592.6 no cambia, la compresibilidad eléctrica del vacío no cambia. Entonces, si tengo un montón de constantes en esta ecuación, pues lo más fácil es poner todas esas constantes con un número, para ya ahorrarnos cálculos, ¿no? Tener que multiplicar cada vez 5 números grandes o chicos es una lata, entonces lo ponemos en un número que es una constante que engloba todas esas constantes y la ecuación de Borlande va a ser esta, que va a ser esta constante que está aquí por z más, z menos, la constante de Madelung, la distancia que lo separa y el factor de compresibilidad de Born, el exponente de Born. Y con estos simples 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, yo puedo calcular la energía recristalina para cualquier compuesto iónico. ¿Sí? Y si se fijan, es una ecuación que nos tomó unos minutos deducir. No tuve que meterme ni con orbitales, ni con operadores hamiltonianos, ni nada de eso que la mecánica cuántica y la química cuántica nos hace, y me dice que que debería funcionar. Pero esto se presupone en una cosa, de que no tienen un comportamiento cuántico los electrones, ni los iones, tienen un comportamiento de electrostática clásica. ¿Y qué tanto es cierto eso en un compuesto iónico y qué tanto es falso en un compuesto iónico? Aquí están los valores, ¿no? Para los que quieran, tengan curiosidad, ¿no? Aquí les puse la tabla. Vean, el número de Avogadro ya se lo saben. La carga del electrón en coulomb es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pi ya se lo saben. La permitividad eléctrica en el vacío son 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre joules metro. La distancia, pues bueno, eso hay que verlo, eso es experimental. Y y si nosotros, este tiene que ir para acá arriba. Este es por 10 a la 5. Tengo un error aquí en esta ecuación, lo tengo que corregir. Por 10 a la 5. ¿Sale? Entonces, si yo saco los valores para el cloruro de sodio, aquí están los valores. Tengo que la carga es 1, la carga del anión es menos 1, la distancia que lo separa son 283 picómetros, porque esta constante, si nos vamos a la diapositiva anterior, déjenme borrar aquí esto, está dada
ya para que este valor esté en unidades de kilojoules sobre mol picómetro. La distancia obviamente la tenemos que poner en picómetros. Entonces, picómetro que multiplique, picómetro que se divide, se va. La constante de Madelung, como es una serie geométrica que nada más me dice atracciones y repulsiones, no tiene unidades, ni tampoco tiene unidades S. Entonces, los valores de energía cristalina que me dan son kilojoules sobre mol, o kilojoules mol a la menos 1. Entonces, para esto, para poder meterlo en esta ecuación, pues tenemos que poner esto en picómetros. La distancia R0 son 283 picómetros para la distancia de enlace cloruro sodio más. Y si yo calculo y meto esos valores, 1, menos 1, 1.74 y 283, y hago tal la multiplicación, y aquí era 8, ¿se acuerdan? 8. Voy a obtener un valor calculado para el cloruro de sodio de menos 755 kilojoules por mol. Y si yo trato de hacer un cálculo experimental, así lo mejor posible, porque pues si se fijan es un experimento bien difícil. Yo partí de los elementos iónicos en fase gas para formar una red cristalina. Hacer experimento no es trivial. Entonces tiene que medir de manera indirecta. El medirlo de manera indirecta tiene error. Pero si yo comparo el calculado con el experimental, tengo que 755 es el calculado y el experimental es menos 750 kilojoules por mol. 770. ¿Alguien me puede calcular cuál es el error de la medida? Con su calculadora rápidamente. Que no me acuerdo y no lo tengo ahí. Déjenme calcular. 755, 00, enter, enter. Es el 2% de error. 1.95%. Sí, es aproximadamente el 2% de error de cálculo, el teórico con experimental. ¿Eso qué me dice? Que el modelo de Bohr-Landé, para ser tan rupestre, que no considera nada de lo que ya sabíamos, que los electrones están cuantizados y todo ese tipo de cosas, simplemente considerando la teoría electrostática, ni siquiera la de Maxwell, la de Coulomb, nos fuimos hasta Coulomb. Sacando eso, solamente tengo el 2% de error en la energía de red cristalina calculada. Y eso es un éxito rotundo para una teoría tan sencilla. Cuantitativa. Si se fijan, no hemos visto ahorita teorías de enlace muy cuantitativas. Podríamos sacar teorías de enlace cuantitativas en orbitales moleculares, pero son meternos a hacer cálculos más sofisticados, que no es el objetivo de este curso. Eso es para los que quieran hacer química cuántica, ya harán ese tipo de cosas, pero nosotros no. Pero aquí sí lo podemos hacer con la energía de red cristalina de esto. Y esto pues es maravilloso, ¿no? Podemos tener una herramienta valiosísima para eso. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos aquí con esta ecuación. Si se fijan, aquí la tenemos nuevamente. Vamos a ver qué dice. Normalmente lo que hacemos para calcular energía cristalina es a través del ciclo de Born y Haber, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero bueno, si ya calculamos la energía cristalina, vamos a ver la energía cristalina a través de esta ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo el cloruro de sodio, tengo una energía menos 756. Que si tomo el fluoruro de calcio, tengo una energía de menos 2630. Y si yo tengo el cloruro de aluminio, tengo una energía cristalina gigantesca. Eso quiere decir que la energía cristalina del cloruro de aluminio es gigantesquísima. Eso implica que disolverlo no va a ser fácil. ¿Podemos disolver cloruro de aluminio? ¿Alguien que lo sepa? Si elevamos mucho la temperatura, tal vez. No, sucede algo que no estamos considerando en esta ecuación. Sí podemos disolverlo, pero no como tal. Resulta que el cloruro de aluminio es químicamente inestable porque ocurre una reacción de hidrólisis que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos ácidos y bases. Pero se rompe, ya no tenemos la energía cristalina, ni tengo el aluminio en disolución, ni tengo el cloruro en disolución, tengo otras cosas. Entonces sí se puede disolver, pero más bien se descompone. Químicamente es más correcto la descomposición. Pero el fluoruro de calcio sí es perfectamente estable. Y este es insoluble en agua, muy, muy insoluble en agua. Este es muy soluble en agua. Entonces la energía cristalina me solubiliza. ¿Cuándo va a ser soluble en compuesto iónico? Cuando sus energías de hidratación
sean superiores en energía a la energía de red cristalina. Es decir, la interacción con el disolvente sea más grande que la interacción con la propia red cristalina. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos un cloruro de sodio y lo disolvíamos en agua, formábamos NaH2O 6 veces y todo esto 6 veces y todo esto era positivo? Y lo mismo con el cloruro H2O 6 veces y todo esto negativo. Es decir, tenemos los iones solvatados, los iones con rodea molécula de agua. En pocas palabras, teníamos un ion que interaccionaba con 6 dipolos, un ion con 6 dipolos. Entonces, en total estoy formando 12 interacciones ion-dipolo. Las 12 interacciones ion-dipolo superan los menos 756 kilojoules por mol. Eso quiere decir que necesito superar la energía menos 756 y la suma de las interacciones ion-dipolo debe superar eso. Y eso se le llama energía de hidratación, la energía de solvatar a las moléculas a los iones que tengo ahí. De esta manera, si yo quisiera solvatar a los iones fluoruro de calcio, si yo tomo un calcio y un fluoruro, pues yo no le puedo meter más aguas al calcio ni más aguas al fluoruro porque no le caben. Entonces solamente puedo formar 12 o 14 interacciones ion-dipolo en este sentido. Y eso no supera los menos 2630 kilojoules por mol que necesito para romper la energía red cristalina del fluoruro de calcio. Por lo tanto, las interacciones de solvatación del fluoruro de calcio no son suficientes para romper la energía red cristalina y no rompen la red cristalina. Entonces, por lo tanto, el fluoruro de calcio no es soluble en agua, en ese sentido. Y de esta manera podemos empezar a analizar muchas redes cristalinas, muchos conceptos, cuáles van a ser más estables y cuáles van a ser menos estables. Y eso nos da luz para entender el modelo iónico y el comportamiento. Esas cosas que nos venían a nosotros en primaria, o en la prepa, o en secundaria, de que todos los compuestos iónicos son solubles en agua, es una mentira tan grande como una casa. No son muy solubles en agua. Algunos sí, otros no, y va a depender de la energía recristalina mayoritariamente. Luego, si yo quiero tener un compuesto iónico, si se fijan, las energías involucradas son cientos de kilojoules por mol. Cientos. Eso quiere decir que se favorece la formación de sólidos. ¿Sí? Entonces, todos los compuestos iónicos a temperatura y presión ambiente van a ser sólidos. Bueno, eso decían, ahora ya no. ¿Cómo harían un compuesto que fuera líquido a temperatura y presión ambiente y que fuera iónico? Ahora ya los hay. Déjenme ver si déjenme dejar de compartir esto y les voy a presentar. Vamos a hacer una búsqueda en el, ¿cómo se llama? En internet para verlo y se los comparto. Desde hace ya varios años a la fecha, hay una cosa que se llama líquidos iónicos y se ha puesto muy de moda. Muy, muy de moda por varias razones. Ahorita les explico las razones y es así como una novedad química de hace un par de décadas a la fecha, ¿eh? No más. O sea que estamos con un tema relativamente calientito en química. Estos son los líquidos iónicos. Vamos a ver aquí si nos podemos ver. Uno que se vea mejor la estructura. Aquí está. Se ve medio fea. Se ve medio fea. Una que se vea bonita. Es que nada más vienen las cabezas. Aquí están más o menos esto. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Vamos a ver aquí si lo podemos hacer un poco más grande. Los líquidos iónicos son unos compuestos orgánicos. Esto es una tesis de maestría de la UNED.
Entonces esta no me gusta. Esta. Vamos a ver esta. Esto, fíjense aquí. Entonces vamos a tener unas cabezas que van a tener cationes, van a ser catiónicas, que normalmente son derivados de los iones imidazolio o piridinio, y van a tener o estar unidas a una cadena muy larga. Por eso quería ver esta. Esta aquí se ve que esos cationes están unidos a una cabeza muy larga y luego tienen un anión. De tal manera que estos cationzotes lo que hacen es ocupan un espacio muy, muy, muy grande. Entonces el anión, la carga del catión está muy alejada del anión. Si nosotros nos vamos a la ecuación, vamos a ver una cosa. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver una cosa, que es... ¿Cómo están? ¿Sí vieron todo lo que les puse? Que es que la energía de la cristalina va a ser muy pequeña si la distancia es muy grande. Entonces lo que tenemos es una cadena con un catión aquí y el anión también tiene una cadena grande y queda por acá. Entonces la distancia va a quedar muy grande. Y esto hace que la interacción anión-catión y el desorden por las cadenas sea tan grande que esto tenga una energía recristalina muy pequeño, y al ser muy pequeño la energía es muy pequeña y hace que sean líquidos a temperatura y presión ambiente. Al ser pequeña la energía de recristalina, no solo hace que sean líquidos, sino que tengamos iones en disolución líquidos a temperatura y presión ambiente. Eso hace que sean muy poco volátiles. Entonces, uno de los grandes problemas de los compuestos disolventes orgánicos es que son volátiles. Como tengo muchas cadenas largas aquí, hay cosas hidrofóbicas que se pueden solubilizar en estas zonas, Y eso hace que yo pueda tener reacciones químicas tradicionales como si fueran disolventes orgánicos, porque están en estas zonas. Pero estos iones hacen que sean muy poco volátiles. Entonces, la reactividad química en este tipo de líquidos es muy particular y no son volátiles. Y eso que no son volátiles es muy bueno porque protege al medio ambiente. Piensen algo. Tienen un coche y lo pintan. ¿Qué es lo que pintan? Echan pintura y disolvente orgánico generalmente. Y el disolvente orgánico se volatiliza y eso contamina mucho. Tanto así que en las armadoras de coches ya no hay personas pintando coches, hay robots pintando coches porque es muy tóxico. O se hacen pinturas base agua y las pinturas base agua tienen peor calidad. Entonces, si ustedes ponen disolventes que no sean tóxicos pero tengan las propiedades de un disolvente orgánico, pueden tener muchas ventajas, y esos son los líquidos iónicos. Es una especie de curiosidad química o unas aplicaciones recientes químicas de compuestos iónicos. ¿Sale? Otra cosa importante. Vamos acá. Para que sea como un compendio de información. Y luego hay dos artículos. En uno pone Andrea. Ahorita, ¿en qué está haciendo su doctorado? Bueno, en investigación más bien. Ay, yo estoy haciéndola, ahorita les platico. Dame un segundo y se los cuento. No es con respecto a esto. ¿Saben qué es esto? Esta molécula que están viendo aquí se llama mebendazol o levamisol. El mebendazol, el levamisol y esto son medicamentos ¿para qué? Para los parásitos, en particular para las lombrices. Y en México tenemos un montón de parásitos y lombrices. Uno de los ejemplos más típicos de parásitos y lombrices son las tenias. Nos seguiremos hasta la próxima semana, ¿vale? A ver, por aquí Carlos me hacía una pregunta. Vamos a contestarla antes de ver el ejemplo de los... Dice, y Carlos me pregunta esto, que no había visto, sorry, no había visto tu pregunta, Carlos, ya la vi. Como la energía es muy pequeña, no es tan estable. No es más estable la red cristalina, por eso no forma red cristalina en temperatura y presión ambiente, porque para que forme red cristalina le tenemos que bajar la temperatura. Entonces, si es un líquido iónico, no es una red cristalina iónica. Para que sea iónico, esta red cristalina tiene que bajar la temperatura. Es una pregunta muy buena. Y es más reactivo a algunas cosas. No es que sea más reactivo, es que tienen reactividad diferente.
porque tengo compuestos iónicos que tienen interacciones iónicas y tienen interacciones polares en el mismo disolvente. Y eso tiene características particulares, es un poco más complejo que eso. Si quieren un día les hago una presentación de reactividad en líquidos iónicos un poquito más profunda y lo vemos. Ahorita que simplemente quiero presentarles esto como una aplicación de que la energía recristalina es fundamental para que podamos hacerlo. Para que esto lo pueda ordenar, tengo que bajar la temperatura. Si yo enfrío un poquito un líquido iónico, unas decenas de grados, lo congelo y ya tengo una red cristalina. Es una red cristalina poco estable porque con movimiento térmico se rompen las interacciones de energía cristalina, que es de pocos decenas o cientos de kilojoules por mol. O sea, 100 o menos, ¿no? Ahora, volvamos a los compuestos orgánicos. ¿Sí, Carlos? Sí, gracias. Bueno, esta cosa son medicamentos, hay muchos medicamentos. Estos medicamentos son muy insolubles en agua, entonces si yo me tomo un comprimido para matar a los bichos, muchos comprimidos de esos, muchos medicamentos son insolubles, entonces si no se solubilizan en el tracto digestivo, pues los excretamos igual que los consumimos, entonces no funcionan bien o funcionan relativamente mal. Entonces tienen que modificar químicamente para hacerlos iónicos. ¿Cómo se hace eso? Entonces yo tengo un compuesto que es una molécula orgánica grandota y que a lo mejor aquí tiene un NH2. Este NH2 es una amina. La amina tiene un par de electrones aquí y cuando yo le agrego un protón con su correspondiente anión, el protón se pega al nitrógeno, formándose la molécula orgánica con NH3 y como este está cargado positivamente, se va a cargar positivamente esta amina, se va a formar el ion amonio y el contraion va a ser el cloruro. Y eso se le llama clorhidrato. Esto al ser iónico interacciona mucho mejor con el agua y es soluble en agua. Entonces muchos compuestos iónicos que no son iónicos de origen, los hacemos iónicos porque interaccionan mejor con el agua y como la distancia entre estos y estos es relativamente grande, es fácil disolverlos en agua y al disolverlos en agua, los medicamentos funcionan mejor porque se pueden disolver en el tracto digestivo. ¿Sí? Hay muchos medicamentos que ni siquiera le ponemos de origen la amina, simplemente cuando caen al estómago, el estómago tenemos ácido clorhídrico, se protonan y se solubilizan. Si no se protonan, no se solubilizan. Entonces, por eso ustedes vean, hagan un experimento en su casa, vayan a donde tienen su botiquín y vean antibióticos o cosas y van a ver que muchos se llaman clorhidrato de tal cosa. Y es por eso, porque están formando para un compuesto orgánico grande, un iónico que tiene una energía recristalina grande porque tenemos cationzotes con aniones más pequeños y eso hace que las energías de cristalina sean bajas porque hay mucha distancia entre ellos y eso lo hace más o menos soluble en agua. Hay un balance también con el efecto hidrofóbico, pero ahorita vamos a quedar nada más con la energía recristalina. Y por eso lo que hacemos es poner estos medicamentos es una forma muy común, convertir un compuesto que es un sólido molecular en un sólido iónico con una energía cristalina baja para que sea soluble en agua, para que los deltas H de solvatación sean suficientemente grandes y se puedan romper la energía y solubilizar. Si ustedes agarran mebendazol, que es un antihelmíntico para los lombrices, para la atemia, para la cisticercosis, y lo echan en agua así puro, flota así como si fuera talco, es horrible, no se disuelve nada. Yo he trabajado alguna vez con eso y es espantoso. Entonces, para solubilizarlo vinieron hace unos años unos veterinarios y tenían albendazol, que era otro de estas cosas, y se lo daban a las vacas para evitar parásitos, ¿no? Solitarias y lombrizotas y estas cosas que por andar en el campo y comer de todo, pues, es muy fácil que los animales tengan. Y lo que hicieron estos veterinarios es que siguieron una farmacopea y la farmacopea decía que el albendazol era soluble en ácido sulfúrico. Claro, protonaban y era soluble, pero se solubilizaba, pero eso no quiere decir que se fuera amigable con el animal. Entonces agarraron ácido sulfúrico de cierta concentración, solubilizaban el albendazol y se lo inyectaban a las vacas. ¿Y qué creen que pasaba? Pues las vacas se quejaban porque pues, le estaban metiendo ácido sulfúrico en la pata, y en la pata, en la pierna, ¿no?
Y en la pierna del animal, pues el ácido sulfúrico primero es súper agresivo porque es muy ácido, segundo es superoxidante, entonces al rato se le hacía un agujerote así de varios centímetros a la pobre vaca. Eso sí, no tenía sus lombrices porque sí solubilizaba el albendazol, pero tenían un agujerote. Entonces, la solución no era protonarlo con el ácido sulfúrico. Entonces, no saber química y ver tiene unas implicaciones tremendas. Entonces nos dijeron, ¿cómo le podemos hacer para que podamos solubilizar el albendazol y que sea fuerte y que no tenga un efecto secundario tan grande? Y bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Pero desde luego, el ácido sulfúrico no es un buen disolvente para inyectar a nadie, ni a ningún animal, ni a ninguna persona. Bueno, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces, vamos a terminar, vamos a ver esto. Aquí tenemos un problema en esta ecuación. Y la ecuación es el parámetro de Madelung. La constante Madelung es una constante que, vamos a ver la tabla que tengo aquí, que pues es para ciertas sustancias. Entonces yo si quiero sacar una constante Madelung y no tengo el compuesto, no tengo el valor de la constante Madelung porque no la calculó Madelung o porque no lo tenía, o para algún compuesto que no exista, yo ahora tengo que suponer. Y suponer me implica que estoy cometiendo un error. Entonces, la constante Madelung es un parámetro muy bueno, pero poco práctico porque es difícil de obtener para las cosas que no sabemos o para las cosas poco comunes. Entonces vino un ruso, apellidado Kapustinsky, y él dijo, los empaquetamientos en redes cristalinas son muy sencillos, ¿sí? Son muy sencillos, es decir, si yo tengo un catión chiquito y un anionzote, eso es un anión, es otro anión, es otro anión, y es otro anión, le caben 4. Si tengo un cationzote grande y aniones chiquitos, le caben más, ¿no? Entonces, el parámetro de empaquetamiento y la geometría que tomen va a depender fundamentalmente de la cantidad de iones que yo tenga en mi fórmula, porque al tener más iones de unos o de otros se van a acomodar de forma distinta. Y encontró ciertas correlaciones y él encontró una ecuación donde decía, si yo pongo un valor constante, que es 120.200, y meto otro parámetro, que es el número de iones que tenga por fórmula, es decir, para el cloro de sodio tengo el ion sodio y el ion cloruro, tengo 2 iones. Para el fluoruro de calcio tengo el calcio y 2 fluoruros, tengo 3 iones. Para el óxido de aluminio tengo 2 aluminios y 3 óxidos, tengo 5 iones. Ese número, que es la nu, que me representa el número de iones, y con este valor constante, que es una ecuación empírica, calculan la energía cristalina. Y la R la puedo calcular como la suma de los radios. Ya hay tablas de radios iónicos. Ahí en el Hugi encuentran tablas como estas, que son un montón de tablas del catión fulanito tiene tal radio, el catión sutanito en otro radio, el anión menganito tiene tal radio. Entonces, simplemente, si yo quiero ahora para el circonato de el cloruro de circonio, ¿no? Si yo quisiera el cloruro de circonio, pues a lo mejor no lo tengo medido la distancia, esto es una R, aunque no lo crean. Déjenme poner bien la R, si no, luego me van a demandar. Escribir con mouse es espantoso. Si yo entonces tengo que ver la distancia, el ion, cuál es el radio iónico de este y el radio iónico del cloruro, y la distancia es la suma de los dos radios iónicos. El radio del catión y el radio del anión. Entonces, de esa manera yo puedo sacar muy fácilmente la energía de red cristalina, ¿sí? Y esta ecuación es más práctica que la de Borlande, es menos visual, menos lógica, porque es empírica. La otra tiene más fundamento, pero es muy práctica. Entonces, para las formas prácticas es mucho más fácil usar la de Kapustinsky que la de Borlande. ¿Sale? Bueno, déjenme ver una cosa. Con esto terminaríamos el modelo de Borlande. Quisiera hacer algunos ejercicios para, antes de empezar a ver
A ver, pero ya estamos terminando la clase, faltan poco más de 5 minutos, y al tener poco más de 5 minutos quisiera hacer... me hice una pregunta que yo qué hacía, se los voy a decir en 5 minutos muy rápido. Abrir, examinar, se los voy a poner en diapositiva. Hago muchas cosas de investigación, pero lo vamos a poner una última para Diana. Compartir, compartir, compartir. Hago unas cosas que se llaman nanopartículas magnéticas. Tomo cloruro de cobalto, cloruro de cobalto y hierro, y voy a formar una cosa que se llama cobaltoferrita. Y si no le pongo cobalto, se va a llamar magnetita. Y eso tiene propiedades magnéticas y tiene tamaños de partículas muy pequeñas. Fíjense, déjenme ver. Esta está bonita. Esto que dice aquí 3.5 nanómetros es una fotografía de una de esas partículas. Ahora, a las 5. De una de esas partículas. Y si se fijan, estas rayitas que se ven aquí es una fotografía de microscopía electrónica, se llama microscopía electrónica de transmisión. Ven aquí una como bolita, aquí otra como bolita, otra como bolita, otra como bolita. Esos son átomos, son la red cristalina. Estos de aquí es una red cristalina de cobaltoferrita y tiene 3.53 nanómetros. Y luego le pongo una capa exterior de una cosa que se llama titanato. De esta forma, tengo la cobaltoferrita con un titanato de bario. Entonces, una cosa que se llama core shell, es decir, un núcleo y una cubierta. Y esto tiene esta forma, un núcleo y una cubierta. Luego le pongo un polímero. ¿Y para qué hago tanta circo, maroma y teatro? Porque yo puedo poner un fármaco en esta cosa. Y esto tiene propiedades magnéticas. Se atraen muy fácilmente. Déjenme ver si tengo una... no tengo la foto. Luego les pongo la foto. Se atrae muy fácilmente. Entonces, si yo inyecto esto, que es muy pequeñito, son unos cuantos nanómetros, en la corriente sanguínea y le pongo un imán cerca de donde hay un tumor maligno, por ejemplo, de cáncer, puedo llevar el fármaco solo a donde están las células dañadas. ¿Sí? Solo a donde están las células dañadas. Y aquí hay un polímero. Y tiene una característica esta cosa, que cuando yo le pongo un campo magnético alterno, es decir, que cambia norte-sur, sur-norte, este campo magnético lo que hace es que la partícula se caliente, y cuando se calienta, se suelta, este fármaco se suelta y libero en el lugar de acción y en el momento de acción. Y se libera el fármaco. De esta manera, yo puedo, en una célula maligna, liberar el fármaco. Y tiene una gracia especial cuando tienen los titanatos, que forman un campo eléctrico, y cuando genera un campo magnético alterno, la célula se le generan poros, entonces puede entrar el fármaco muy fácilmente. Entonces la idea es tratar de curar el cáncer dirigiendo un fármaco en un control de liberación, tanto en el tiempo, o sea, cuando yo quiera, y en el lugar de acción que yo quiera. Para lo cual, pues hay que hacer sistemas complicados, ¿no? Este es el fenómeno de la electroporación. Entonces, pues lo que hago básicamente es este tipo de partículas. Esto es la hipertermia magnética. Si yo pongo las partículas en disolución y le aplico un campo magnético alterno, ¿cómo se calientan? Se van calentando. Pero yo lo que hago es calentarlas a nivel nanométrico, le pongo un polímero que es sensible a la temperatura. Este polímero se abre o se cierra dependiendo de la temperatura. Entonces, cuando yo caliento, se cierra y expulsa el fármaco de ahí, haciendo esto. Tengo la partícula y cuando yo le pongo el campo magnético alterno, se expulsa y libera muchísimo fármaco. Estas son las gráficas de cuánto libera en función del tiempo, y cuando le pongo el campo magnético, libera muchísimo, y cuando no le pongo el campo magnético alterno, libera muy poquito. Eso quiere decir que solamente cuando yo quiera, administro dentro del tumor, suelto el fármaco en el momento que yo quiero. Básicamente es lo que hago en los últimos tiempos. Hay más cosas, ¿no? Pero ya, el que le interese, ya platicamos en cortito. Bueno, eso era más aprovechando los últimos 5 minutos, haciendo una pequeña pregunta que me hicieron. Vamos a seguir viendo modelo iónico la próxima clase. Yo creo que ahorita lo dejamos aquí porque no quiero empezar a
al final. el meter Borland y quedarme al principio de Borland. Entonces vamos a dejarlo aquí y la próxima clase continuamos con modelo iónico y vamos a hacer varios ejercicios de modelo iónico para ver cómo nos puede ser útil. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué opinan? No, profe, todo No, bien. profe. Muy padre la investigación, profe. Dale, gracias. Bueno, pues ahí nos vemos. Que tengan buen fin de semana, se relajan un poquito y Igualmente. la pasan bien. ¿Sale? Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego. Igualmente. Hasta Luego, pronto. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Seguramente